Muy pero muy buenas noches para todos, es un gusto volver a verlos y darles por supuesto la bienvenida a Agenda Abierta. Hay mucho para charlar de la actualidad, del acontecer político nacional, también ni que hablar departamental, por eso estamos junto al diputado por Canelones y del Partido Nacional, doctor Javier Radichoni. Radichoni, ¿cómo le va? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muy contento de estar acá como siempre. Bueno, hay, decía, mucho para charlar, indudablemente. Uno de los temas que más suenan en la agenda informativa es la reforma jubilatoria. Y mucho se viene hablando, titulando también, las 6 cosas más importantes, las 8 cosas más importantes. Bueno, se dio un hecho no histórico, pero sí hacía muchísimo tiempo que un presidente no visitaba la sede partidaria de otro presidente. Lo hizo Vázquez en su momento y ahora lo vuelve a hacer Luis Lacalle Pou. Lo digo también como parte de lo que ha sucedido en torno a esta reforma jubilatoria. Ahora, ¿qué es lo importante de este proyecto? Lo que le debe llegar a la gente, a la ciudadanía, según su entender, Radichoni. Primero, que es necesario, que es lo más importante del tema. O sea, el déficit que tiene BPS no le permite seguir como viene. Entonces esta reforma es obligada, y esa es la verdad. El Frente Amplio nos dejó una situación muy complicada como país, con un déficit muy importante, y a su vez con una seguridad social que no es autosustentable. Por lo tanto, la reforma es obligatoria. La hace este gobierno y paga un costo político, o la hacen futuros gobiernos, pero la reforma sí o sí en algún momento se va a dar. Y esto lo sabemos todos los actores políticos, el Frente Amplio también. De repente puede obtener un rédito político importante, en este caso, o hacernos pagar un costo político diciendo, bueno, el PIT-CNT y algunos figuras del Frente Amplio diciendo que la reforma no. Pero la verdad es que la reforma sí o sí es inevitable. Por otro lado, la reforma se encara de un punto de vista muy positivo, porque va a hacer que la gama de gente comprendida, la universalidad de personas con derechos que van a posibilitar su jubilación o tener un ingreso genuino después de los 70 años va a ser total. Y eso va a hacer que en Uruguay haya menos gente que esté en situaciones muy precarias después de los 70 años. O sea, no va a haber ninguno que no tenga un ingreso mínimo asegurado. Por lo tanto, es más igualitaria, es más justa, y beneficia socialmente a aquellos que están más atrás en la escala social, o aquellos que no han podido tener ciertas posibilidades en la vida de poder aportar de determinada manera o haber podido llegar a la jubilación. Por otro lado, tiene contras, como todo, que una de ellas es el aumento de la edad jubilatoria, que es impostergable y le permite al sistema dejar de sustentarse básicamente en uno de sus tercios, más de uno de sus tercios, en 2 de sus tercios casi, por ingresos que vienen de rentas generales, o sea, que vienen a través de lo que sería el Producto Bruto Interno del Uruguay y la recaudación del Estado, para poder sustentarse a través de ingresos genuinos que se generan a través de los aportes de las personas. Estas personas van a aportar a cajas paraestatales o semiestatales, como son las AFAP, con la posibilidad de generar un ahorro. Hoy el sistema lo único que permite es un tomo dinero, doy dinero, que es lo que hace el BPS. Eso hace que el sistema sea intergeneracional, pero que siempre sea dependiente de cuánta gente está en actividad. Mientras que este otro nuevo sistema que se plantea cada vez es más independiente de los ingresos que tiene el BPS y es más independiente la persona en cuanto a los aportes que hace a lo largo de su vida a estas cajas privadas, que a su vez pueden invertir, y eso le da un plus a la hora de cobrar sus haberes jubilatorios. La trama o el secreto del sistema previsional está en que este sistema permite invertir ese dinero, por lo tanto multiplica lo aportado, mientras que el sistema actual simplemente recibe y da, y eso hace que el déficit, que cada vez se va acumulando y es mayor, lo tenga que cubrir el Estado, o sea, lo tenga que cubrir todos los uruguayos de los impuestos. Ahora, doctor, algunas voces que se alzaron en contra de esto han manifestado que no está cerrado, sino que esto puede llegar a cambiar dependiendo de la expectativa de vida, que cuando se amplíe la expectativa de vida también se va a modificar el sistema. ¿Esto es cierto? Bueno, cuanto más demoremos en hacer la reforma, peor va a ser y más años le van a tener que poner a la edad para retirarse.
Creo que tomando a tiempo las medidas, sin generar un déficit brutal dentro de BPS, lo que vamos a hacer justamente es alivianar esa cantidad en años. Y los estudios dan que por muchos años el Uruguay, llevando la edad jubilatoria a 65, le va a permitir cubrir las jubilaciones de aquellos uruguayos que, por suerte, van a poder vivir muchísimo más. Se está hablando de que el promedio de vida hoy ya es mayor de 82, 86 años, y eso es muy positivo para los uruguayos. Por supuesto que genera este tipo de problemas, que son los problemas en cuanto a cubrir el salario o la jubilación, las pasividades de toda esa masa de gente. Pero creo que es muy positivo para el Uruguay, porque que a usted le diga que va a vivir 86, que va a vivir más de 86 años, creo que a todos nos viene bien. Esto simplemente lo que hace es hacerlo más justo, hacerlo más igualitario, permitir que se jubile más gente y que aquellos que quedan más atrás más rezagados, que sabemos que también van a vivir esa edad, que van a pasar los 70 años, tengan una cobertura mínima. ¿Habrá consenso político? ¿Qué supone usted? Bueno, el Partido Nacional, como decía Wilson, estamos siempre dispuestos a pagar el costo político. Qué mezquinos seríamos si no estuviéramos dispuestos a pagar el costo político. Yo no sé si las demás fuerzas políticas del Uruguay, creo que la coalición sí, están dispuestos a sincerarse y a afrontar el costo político, decirle a la gente, bueno, se van a tener que jubilar un poquito después, pero esto va a asegurar que sea posible y esto va a asegurar que se sigan pagando las pasividades. Es muy fácil la que dice Munro, ¿no? Decir, bueno, pongamos más impuestos, recarguemos al sistema comercial, recarguemos a los trabajadores y con eso paguemos mayores jubilaciones, mayores prestaciones sociales y jubilémonos antes. Lo que pasa es que ese sistema a lo largo de 30 años lo que genera recesión, lo que genera que haya menos empresas aportantes y lo que entramos en una espiral descendente que lo que hace es generar una gran crisis económica que nos aleja de la posibilidad justamente de jubilarnos. Porque si Uruguay sigue en este tramo que va y todavía pone más impuestos, lo que se va a generar es una gran retracción en 30 años y quienes hoy están aportando, que hoy hay un aportante cada 2 jubilados, se sigue aumentando la brecha y todavía el que está aportando empieza a aportar en negro porque no pueda con la carga tributaria, lo que va a generar el Uruguay es un país donde mucha gente mayor va a quedar desamparada. O sea, hay que pensar con la cabeza qué es lo que va a pasar dentro de 20 o 30 años en el país y hay que pensar de manera responsable. Otro tema polémico es el Tratado de Libre Comercio con China. Recientemente el presidente también pidió opiniones de la oposición. Ahora, parece ser que también dentro de la propia coalición no todos están de acuerdo con un TLC con China. ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que abrir los mercados siempre es muy positivo, y más cuando son con las potencias grandes a las cuales... Claro, pero no se trata solo de abrir el mercado. ¿Qué pasa si los socios del Mercosur se enojan? Bueno, yo creo que los socios del Mercosur en este caso tienen un solo camino, que es sumarse, porque es el camino más beneficioso y es en el camino en el que va el socio principal, que es Brasil, que bajó su tasa arancelaria externa sin consultar con el Mercosur, por lo tanto ya de hecho va en un sistema de libre comercio con el mundo entero. No se va a cerrar a la banda de también hacerlo con Brasil. Creo que Uruguay dio el puntapié inicial e inició un juego muy importante en el cual los más beneficiados somos los chicos del Mercosur, principalmente Uruguay. Ahora también, lo más beneficiado si pensamos en lo que se puede vender, pero ¿qué pasa con lo que nos vendan desde allá? Porque también se ha hablado de algunas industrias, hay quienes sostienen que pueden llegar a desaparecer la poca mano de obra o la poca industria uruguaya, ¿no? De lo que queda en el Uruguay después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿qué industrias están en competencia con lo que se fabrica en China? Comenzando ya. No, esa es la pregunta que yo le transmito a usted. No tenés 3 ni 4, o sea, la verdad es que son muy pocos los rubros, ¿no? Son muy pocos los rubros. Bueno, pero las podemos dejar afuera del TLC, porque el TLC tiene etapas. Y va a haber una etapa en la cual los productos, los commodities, que son lo que nosotros mandamos primeramente, se abran al mercado, en el que los chinos, es un tema electrónico, indumentaria, etcétera, también abran el mercado en la primera fase, y nosotros podemos generar reservas. O sea que esto no entra en el TLC. ¿Se puede optar por rubro? Por supuesto. ¿Y usted cree que ahí ya...? Y sí, porque los rubros que va a defender el Uruguay son menores. Y todo lo que produce el Uruguay, China lo necesita. La pasta de celulosa, la carne, el arroz, la soja, todos los granos, los commodities. O sea que es el socio ideal, porque consume lo que nosotros producimos y nos vende lo que nosotros no producimos. O sea, China y Estados Unidos son para los mercados
como el nuestro, los socios ideales para hacer un tipo de tratado. ¿Se logra consolidar esto en esta gestión? Nosotros pensamos de que sí. Y que bueno, por lo menos hay que iniciarlo. Uno para hacer algo primero tiene que arrancar. Creo que se va por muy buen camino, que el Uruguay abre una nueva puerta, un nuevo mercado, que va a ser líder y pionero dentro del Mercosur, que el Mercosur tiene unas cláusulas que permiten hacer esto, más allá del pataleo de que alguno de repente de los socios del Mercosur esté un poco cerrado a este tema, pero creo que se van a terminar sumando. Hoy Argentina tuvo un cambio muy importante con el ministro de Economía, en estos días recientes, sí, claro, donde entró un ministro de Economía que es pro-China. Entonces aquellos que eran escépticos y que estaban un poco cerrados también a la apertura de mercado entre los socios del Mercosur, también van variando y van mutando. En la última cumbre del Mercosur, el discurso de Fernández se parece muy poco al anterior de hace un tiempo. Creo que la posición de a poco va cediendo, va cambiando, y el Mercosur todo va entendiendo que si no nos abrimos al mundo, nos caemos como región. Raichoni, hacemos una pausa y luego seguimos charlando de asuntos políticos, fundamentalmente en el bloque que viene. Tanda, ya volvemos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. Cedel, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. En Pollo Campero Sauce cuidamos tu bolsillo con frescura, atención y calidad superior. Pollería, granja, roticería, autoservice y boutique de frutas y verduras. Deleitate con las exquisitas especialidades de la casa. Pollos arrollados, variedad en milanesas, pamplonas y cerdo arrollado. Todo artesanal. Además, con el surtido de los sábados, reclama tu regalito sorpresa. Contamos con cómodo estacionamiento. Calle Francisca Arnal de Artigas, a pasitos de la Plaza de Sauce. Pollo Campero Sauce, desde 1980, siempre primero. Lo mencionaba antes de la pausa, asuntos políticos, y cuando digo asuntos políticos, hubo una reunión con Delgado y usted participó de la misma, según trascendieron. ¿Sigue viento en popa la candidatura de Delgado? ¿De qué se habló en ese encuentro, Raichoni? No entiendo. Hubo una reunión con Delgado. Yo he tenido reuniones con Delgado que han sido por el tema presupuesto, porque usted en la Comisión de Presupuestos está... No, político. Político no hubo una reunión con Delgado. Es muy errado realmente el titular del diario El País. Lo que hubo fue una reunión de dirigentes del partido de todo el país, donde se escucharon las ideas de qué planteaba cada uno. Ahí había un sector liderado por Amarilla, que planteaba hacer un Senado dentro de la línea. Amarilla es el subsecretario de Ambiente, ¿no? Sí, pero había muchos del Partido Nacional, en los cuales me incluyo, que seguimos pensando que el partido tiene que tener una apertura y que hoy por hoy es necesario que el partido tenga más de una candidatura. Que esa es la forma natural, que es la forma que le puede permitir al partido un crecimiento importante. Eso no determina que Delgado... Pero a ver, momento. Hubo entonces una reunión. Sí, pero no fue con Delgado. Fue con Amarilla.
No, fue con muchos dirigentes del partido. Y en esos dirigentes estaba Delgado. No. ¿Y por qué trascendió el nombre de Delgado entonces? Bueno, porque cada uno al diario llama y dice lo que quiere. La verdad, lo que pasó, lo puedo decir porque no hay ningún secreto. Hubo una reunión entre muchos dirigentes, pero Delgado no fue, me dice usted. No. No, le voy a creer porque fue usted el que fue a la reunión. Yo no fui, a mí no me invitaron. No, nosotros no son reuniones secretas tampoco. ¿Y quiénes participaron en esa reunión? O sea, ¿a qué voy? ¿Es un ala exclusivamente wilsonista? No, bloque wilsonista? hay de todo dentro del partido y nos juntamos para ver cuáles eran las opiniones de cada uno y para ver cómo veíamos el futuro y la evolución del partido como gobierno, pero también como partido, porque muchas veces está la frase esa que gobierno fagocita partido o se come los partidos por el hecho de que uno está dedicado a la actividad de gobernar, que está bien que el partido lo haga y que lo hagamos todos los integrantes del Partido Nacional, que es para lo que la gente nos eligió, pero también tener alguna reunioncita, un asado con los amigos, con la gente querida de distintos departamentos, en el cual charlamos y expresamos algunas ideas de ver cómo veíamos el futuro del Partido Nacional. Y eso no quiere decir que mañana vayan a apoyar a este candidato o a este otro. Está claro. Simplemente un diálogo abierto en el cual cada uno expresa cuáles serían las formas de comparecer del partido, en el cual tendrían más o menos chance. 3 intendentes, si mal no me equivoco, y distintas figuras de diferentes niveles de gobierno participaron en ese encuentro. ¿Puede ser? Sí. Bien. Sí. Y la pregunta es sencilla. ¿Se va a revitalizar el wilsonismo? Yo no estoy hablando de wilsonismo. ¿Quién levanta la bandera? Porque la Larrañaga ya no está. El partido va a tener que tener 2 expresiones políticas porque ese partido de acuerdo. Necesita de 2 alas fuertes para poder cualquier vencer. Partido, no exclusivamente el Partido Nacional. Sí, más el Partido Nacional porque es justamente la esencia del partido de los hombres libres. Yo creo que en un partido de izquierda, en un partido que no profese la fe democrática de la forma como lo hacemos en la interna del Partido Nacional y cómo se siente ese sentimiento de libertad, es mucho más fácil pegar un verticalazo, un liñazo y alinear una estructura política. Dentro del Partido Nacional, por las características propias de hombres libres, hombres generalmente de arraigo rural, donde es muy difícil establecer liderazgos impuestos a la fuerza y que necesitan de un consenso muy importante, siempre se ha dado que la posibilidad, como el partido mejor comparece, es cuando hay multiplicidad de candidaturas, multiplicidad de opciones, y donde los hombres se sienten más libres para elegir y después, aceptando los principios democráticos y lo que el conjunto decide, nos encolumnamos ahí sí atrás de un candidato que sea el que lleve a la victoria del Partido Nacional. Para usted, hablando ya de candidatura, ¿no? Salimos de esa reunión, usted me dice que no fue Delgado, hay algunos que dicen que sí fue Delgado, yo le voy a creer a usted porque además estoy hablando ahora con usted. No tengo fotos, pero no fue. No le voy a pedir fotos, ni tampoco video, quédese tranquilo. Si no es Delgado el candidato, o mejor dicho, Delgado puede ser un candidato válido, ¿qué otros perfiles existen en el partido como para candidatearse? Y hay varios. Por ejemplo, mujeres. Salió una encuesta donde marca varios candidatos posibles dentro del partido, ¿no? ¿Cuáles? A su entender, yo no quiero encuesta, le estoy preguntando a usted. Bueno, yo pienso que está todo abierto y que está todo por verse. No es época de candidaturas, es época de análisis político. Eso es mentira. Pero a mí no me gustan los políticos que salen, porque salen diciendo no es época de candidatura, pero están armando equipo o están armando una candidatura. Es época de armar espacios políticos, es época de armar lugares. Bueno, pero el espacio político tiene que encabezarse con alguien. Sí, por supuesto. ¿O no? Por supuesto. Y yo armo un espacio político y ¿a quién pongo la cabeza? Esa es la pregunta. Usted para vender un producto primero tiene que generar una necesidad, primero tiene que estar el espectro o tiene que estar el espacio de los consumidores de eso. Hoy el Partido Nacional, al tener el fallecimiento de Jorge Larrañaga, ha quedado con la otra ala del partido bastante dispersa. Y esa ala es natural y es lógica que se reagrupe primero como entidad, primero como con ciertos criterios de compañerismo y de conocimiento y de arraigo. O sea que por lo que usted dice, y basándome exclusivamente en las declaraciones, hoy el Partido Nacional vende solo herrerismo. Bueno, yo pienso que en candidaturas sí, sin embargo, los que usted dice tampoco se han proclamado como candidatos. Pienso que hay espacios de trabajo, espacios de... Primero estamos en las preparativas, donde vamos y hablamos con compañeros del partido a ver qué es lo que ellos ven, qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que ellos les interesa que el partido proyecte hacia adelante. Esa es la fase en la que estamos. El año de las candidaturas es el año que viene.
No nos podemos adelantar y no podemos entrar en una campaña electoral cuando nosotros la gente nos votó para gobernar. Yo estoy de acuerdo. Hoy la gente nos llama y nos pide que les demos soluciones concretas, no que le presentamos el candidato para que viene. Yo estoy de acuerdo ahora. Se están pensando ya en candidatos. Bueno, los que aparecen se está en la actuando encuesta, ya en candidatos. creo que las encuestas de Isuan Navar marca un espectro ahí donde aparece Delgado, aparece Laura Raffo, aparece Argimón, Gandini, bueno, entre otros del Partido Nacional, que son los posibles candidatos que se van visualizando. Eso no quiere decir que mañana no surjan nuevos candidatos. Y en ese resurgir del wilsonismo, ¿qué figuras ve usted? Yo pienso que no es el wilsonismo así propiamente dicho, porque hablar de herrerismo y wilsonismo es como que se ha quedado en el tiempo. Bueno, pero otra ala tiene que tener, si no es herrerismo, es wilsonismo. Sí, es otra ala, que tiene un poco de todo, igual que como tiene el ala que usted hoy refiere como herrerista. Hay grupos que son wilsonistas, están adentro de esa ala. El partido hoy no se puede dividir en ideologías que aparte son convergentes, porque el herrerismo y el wilsonismo son dos ideas que tienen mucho en común. Lo que los matiza son dos líderes distintos que ya no están, y hoy es tiempo de los hombres de nuestro tiempo, es hombre de los hombres de ahora. Y de estos hombres que existen hoy, de los simples mortales que hoy estamos acá, es de donde va a tener que surgir nuevas candidaturas que lleven a que el Partido Nacional siga en el gobierno. Para mí es fundamental que el partido comparezca en libertad y aparezca la posibilidad. Cuando el partido más se amplíe, cuanto el partido más grande sea, más posibilidades va a tener de seguir en el gobierno, de liderar una coalición y de poder seguir transformando de manera importante como lo viene haciendo hasta ahora. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque el propio Delgado ha declarado de que es muy difícil que gane 2 veces una coalición. Yo pienso que está todo dado para que sí pueda hacer esto. Primero porque la gente sabe que no se pudo hacer el gobierno que se pretendía hacer, porque hubo una crisis sanitaria, hubo problemas importantes que nos impidieron generar el desarrollo que teníamos pensado llevar adelante. Hay muchos proyectos que son muy buenos, que los planteamos en el arranque del gobierno, que no se han podido desarrollar por temas de la pandemia, o que vienen muy retrasados por temas de la pandemia. Y sin embargo, así todo, los números del país son muy buenos. Y sin embargo, así todo, el país se abre al mundo, crece, tiene récord de exportaciones, ahora empiezan a subir los salarios, se concitan nuevamente los consejos salarios para el aumento, se le da aumento en esta nueva rendición a los públicos. El Uruguay crece y el Uruguay económicamente se reactiva de manera acelerada con respecto al resto de la región y del mundo. Ahora necesitamos que ese proyecto se realice en el tiempo que se tiene que realizar un proyecto mínimo. Por eso creo que es lógico que la gente así lo entienda y que continúe por este camino que vamos muy bien. La última, se vienen elecciones de jóvenes. ¿Va a participar? ¿Tiene gente así participando? Bueno, no usted. Yo ya no voy a participar porque me encantaría poder participar. Poder retrotraerse, poquito pasado de edad. Gente suya, digo, listas. Muchos compañeros del Partido Joven. Con esto? Ojo que no es una crítica, todo lo contrario, es, ¿qué genera una elección de jóvenes en un partido político? Muchas cosas positivas. A mí realmente el número de la elección, la cantidad de candidatos que participan, la cantidad de votos, es un dato estadístico. Lo importante realmente es que jóvenes del partido empiecen a hacer sus primeras armas, militen y empiecen a tomar cariño y empiecen a acercarse a las ideas políticas y empiecen a formarse como personas dentro de una sociedad cívica que necesita de los partidos políticos para que los jóvenes también puedan llevar sus ideas. Si no, nos quedaríamos con lo de siempre, nos quedaríamos con las ideas viejas y el partido y el país no se renovaría. Esto creo que es una parte fundamental de la actividad política, la renovación, la participación de nuevas personas que a la larga y a la corta terminan trayendo nuevas ideas. Lástima que ahora ya tenemos que cortar porque da porque eso es un desafío de los políticos, atraer a los jóvenes a la política. Porque hay que ser conscientes también. Ahora salimos, hacemos una encuesta, son muy pocos los jóvenes que están involucrados o que de hecho les gusta la política. Para mí es un error enorme, pero es así. O sea, usted me habla de los viejos partidos y está bien, pero hay también en esos partidos muchos viejos. Y en parte por eso, porque los jóvenes no les gusta la política. Es mucho más fácil para una persona grande decir qué va a hacer en la vida, de qué participa, ponerse etiquetas, encuadrarse en un sistema, porque ya ha tomado decisiones que lo han llevado a eso en la vida y está orgulloso de lo que ha hecho y se ha ido formando en todos sus aspectos y también en la parte cívica.
Ahora, es muy difícil a un joven 18, 20 años o menos, que el joven venga y te diga, soy de esto. Porque él realmente está viendo realmente el panorama político. Recién ha salido a su vida cívica como adulto. Puede haber una ascendencia familiar también, ¿no? Por supuesto, ¿Cuántas veces? Por supuesto, pero él está evaluando y está viendo a qué sector o de qué manera puede pertenecer. Antes era mucho más difícil, porque la educación y el Frente Amplio y la izquierda habían tomado los centros de educación, los siguen tomando, y adoctrinando a los jóvenes, diciéndole a través de los profesores lo que tenían que pensar, lo que tenían que decir, haciéndoles leer marxismo de todas las formas habidas y por haber, y todos los autores socialistas, de forma de inculcar. Hoy por suerte existe la internet. Hoy los jóvenes miran en YouTube y cuando le dicen, ¿usted quiere ver la película de socialismo? ¿Usted quiere ver la película de comunismo? La están dando en vivo. Ponga ahí Argentina y se va a enterar. Ponga Venezuela, ponga Nicaragua, ponga Honduras, ponga Corea del Norte. Lo buscás, lo googleás y la ves en vivo. Entonces hoy los jóvenes, cuando el profesor les dice, mire que esto allí, el comunismo es bárbaro, pim pum pam, le dice, sí, profesor, ¿sabe qué? Acá tengo la película. Pero esta es la de verdad. ¿Usted está diciendo que hay profesores en la actualidad ahora que adoctrinan políticamente? Sin ningún tipo de duda. De manera descarada, ni siquiera encubierta. Es lamentable, pero es la realidad del Uruguay. Y los jóvenes hoy tienen una herramienta muy democratizadora, que es la internet. Donde por supuesto que se la pueden pintar de una manera, se la pueden pintar de otra, pero la imagen vale más que 1000 palabras. Cuando uno ve el estado en que está Cuba, cuando uno ve las góndolas en Venezuela, cuando uno ve lo que está pasando hoy con el dólar blue a 300 y pico de pesos en Argentina, que todo el mundo se quiere ir a Argentina porque va a sentirse millonario por 10 minutos, uno sabe lo que es el socialismo y los jóvenes lo ven. Entonces nosotros tenemos que darle herramientas para que esos jóvenes también empiecen a participar en la vida política activa, a formar su conciencia cívica en un partido que le da libertad de pensar, libertad de ver y libertad de optar. Esto no quiere decir que los jóvenes que hoy vienen a participar en el Partido Nacional vayan a ser del Partido Nacional toda la vida. Pero sí les vamos a mostrar un camino, sí les vamos a decir, mira, esta es otra forma de ser. No es la que dice el profesor, de repente no es la que queda bien en tu entorno, pero esta es la verdad. Y la verdad es una sola. ¿Cuándo se realizan esas elecciones? El 1 de octubre. ¿Y participan a partir de qué edad? De los 14 hasta los 29 años. ¿Desde los 14 ya integran lista? Sí, porque tienen credencial. Vos con 14 años puedes pedir la credencial, ya juraste la bandera, recibís en tercero liceo. ¿Y acá en Canelones hay varias listas? Nosotros vamos a tratar de que sea la mayor cantidad de listas posible por localidad, de forma de que los jóvenes se vayan conociendo dentro de sus entornos, dentro de sus lugares de residencia y que después tengan contacto entre todos ellos, porque en definitiva esto también da la posibilidad a los jóvenes de contactarse, da la posibilidad a los jóvenes de tener otras ideas de otros lugares y abre también una posibilidad de conocimiento. Raichoni, muchas gracias por haber estado aquí. Un gusto. Amigos, la pausa, ya continúa Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. Cedel, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Seguimos, amigas y amigos, con Agenda Abierta y en esta ocasión recibiendo en esta segunda media hora del programa o segundo tramo, como ustedes quieran llamarle, al director de vivienda del gobierno de Canelones. Que vaya, si habrá importantes novedades. Rodrigo Mengual, un gusto tenerlo esta noche aquí en nuestro programa. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Un placer la invitación, con siempre mucho gusto en poder acompañarlo y en que nos reciba, así que saludar a la audiencia.
Me refería a enormes noticias o de gran relevancia, porque ayer justamente se firma en el Palacio Municipal o en la Intendencia un importante acuerdo con el Ministerio de Vivienda. ¿A qué se accede a través de este acuerdo? ¿Por qué es tan importante para ustedes, gobierno departamental, firmar este convenio? Bueno, primero que nada, esta es la continuación de lo que fue un convenio firmado en el marco del Congreso de Intendentes. Luego de ese convenio marco, cada intendencia con el Ministerio realiza un convenio específico para el departamento. Este convenio también tiene una lógica de convenio marco con algunas cuestiones específicas que deja la puerta abierta para profundizar en futuros convenios y de alguna manera tiene varias cuestiones importantes. La primera tiene que ver con 3 proyectos que de alguna manera habían quedado más estancados o se habían enfriado en el tiempo de la ejecución, vinculado a Pando Norte, vinculado a Toledo, vinculado a Las Piedras, a Talca y Cofrisa, donde son 3 proyectos que están en fase de elaboración. Esto también se enmarca en lo que ya hemos hablado muchas veces en Pando, vinculado a lo que fue todo el proyecto de Barrio Estadio, todo lo que tuvo que ver con los relojos de caballeriza, el centro de barrio, todo el proceso de titulación que se está haciendo. Y este convenio habilita la posibilidad de generar una sinergia que obviamente reconoce el rol del Ministerio, que es el órgano rector de las políticas de vivienda, pero establece compromisos de las 2 instituciones en el fortalecimiento institucional, en lo que tiene que ver con recursos humanos, en lo que tiene que ver con la supervisación del diseño de los proyectos, en lo que tiene que ver con, en el caso de la Intendencia, el aporte de los terrenos para la concreción de los proyectos. Estudiaremos en cada uno de los casos el rol específico de su ejecutor y demás, pero también la Intendencia en lo que tiene que ver con la recepción de obra. Muchos de los servicios y muchos de los proyectos implican infraestructura que luego pasa al mantenimiento y el cuidado de la Intendencia y por supuesto en la medida que se va desarrollando y consolidando barrios y se da respuestas en algunas zonas urbanas, en algunos casos realojos, en otros casos regularizaciones, la Intendencia necesita profundizar, mejorar y extender los servicios que actualmente realiza. 3 localidades por lo pronto en este convenio: Toledo, varias zonas de Toledo, Las Piedras y Pando. Sí. Específicamente, ¿qué tipo de acciones y dónde se desarrollarán? Bueno, están en fase de elaboración. Estamos en una fase previa, lo que hay es un compromiso de priorizar estos 3 puntos que ya venían del periodo anterior. El convenio además agrega, de alguna manera estipula, las 2 instituciones reconocemos que hay en el entorno de 121 asentamientos en el departamento y se priorizan estos 3 proyectos que ya venían en conversaciones pero que no estaban de alguna manera concretados en un convenio. Esto va a implicar a través del fideicomiso y de la DINISU, esta nueva dirección que el Ministerio tiene y este nuevo financiamiento que tiene a través de la rendición de cuenta, la posibilidad de incorporar equipos técnicos que vamos a armar y desarrollar en detalle el proyecto y habilita también el convenio, estipula la posibilidad de procesos paralelos a los realojos, que eso viene con infraestructura, con calle, con saneamiento y con viviendas. En el caso de las regularizaciones, otro proceso, y en el caso de posibles autoconstrucciones con financiamiento del Ministerio en terrenos públicos, con el trabajo de la gente y con la supervisión de técnicos en común. Subrayo esto último, o me detengo en este último aspecto. No es específicamente todo relocalización como conocemos, por ejemplo aquí Pando Norte o Paso Carrasco, sino que aparecen 2 modalidades. La regularización del barrio, que eso implica, sí, lo que usted mencionaba, alumbrado, caminería, saneamiento, pero siguen viviendo en el mismo lugar o en las mismas casas, o si no, autoconstrucción, que eso es algo relativamente nuevo. Sí, regularizaciones sobre todo de las viviendas vinculado a las normativas vigentes y la posibilidad de autoconstrucción con una especie de canasta de materiales, con la supervisión de técnicos
y de lotes de servicio. La idea es poder a esas intervenciones más macro, que a veces no permite el financiamiento incluir a todos, tener algunas válvulas de escape para realizar realojos y no queden en el territorio algunas familias sin dar esa respuesta, y en algunos casos específicamente direccionarlo hacia la autoconstrucción. Ahora, en los lugares donde se comenzó con relocalización, ¿se va a seguir con relocalización? Me refiero específicamente a Pando Norte. Sí, nosotros estamos en fase de licitación por unas 50 viviendas, que es la continuidad de lo que había sido los realojos anteriores, lo que fue el año pasado la inauguración del centro de barrio, lo que fue la plaza Elena Quintero, lo que fue también ahora la firma de los comodatos, que en el marco de todas estas obras se logró lo que es el CAIF, la policlínica y la oficina del Ministerio del Interior vinculado a violencia doméstica. Esto es un plan de acción integral y una zona de influencia. Además del realojo, la vivienda es un elemento importante y fundamental, pero es una acción y además es un proyecto muestra que no solo interviene sobre la población y los beneficiarios directos, sino sobre una montaña de beneficiarios indirectos, porque usan el espacio, porque usan los servicios públicos, porque usan el centro de barrio. Ahora, director, 121 asentamientos, me decía, es un número importante, ¿no? ¿Cómo evitar que se generen más? ¿Eso se habló ayer también con la ministra, con el subsecretario? Bueno, ¿hay un plan de prevención, de mitigación? Sí, bueno, el tema del crecimiento de los asentamientos es un fenómeno que tiene varias puntas o varias patas, ¿no? Sí se habló de la prevención, hay un elemento que es fundamental y lo planteaba el intendente, la necesidad y el compromiso de generar una sinergia y de no aceptar como sociedad la precariedad habitacional con la que viven muchos uruguayos y en particular canarios. Obviamente que el tema de fondo va en el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda requiere una mirada integral. Por un lado, lo que nosotros estábamos hablando es de la población que ya se cayó del sistema, que está por fuera del sistema, que si no es a través de una acción del Estado no accede a una vivienda digna. Es decir, no es una persona que tenga capacidad contributiva de organizarse a través de una cooperativa, seguramente no tenga la formalidad necesaria para acceder a un crédito ni público ni privado, por lo cual no accede a otros préstamos o otros beneficios, por lo cual si el Estado no interviene, esa persona no va a acceder de otra manera a solucionar y vivir dignamente en una vivienda. Para nosotros esto requiere una mirada integral, fomentar, por supuesto, la inversión pública y privada. Es necesaria la inversión genera fuentes de trabajo, pero además inversión destinada a vivienda social, impulsar y fortalecer el tema de las cooperativas, que la capacidad de que la gente se pueda organizar y a través de la solidaridad colectiva poder dar respuesta a un derecho humano y una política social, como entendemos que es la vivienda, es fundamental, y también para los sectores medios, y en este caso los sectores más vulnerables de la sociedad, dar esta respuesta. En Canelones tenemos algunas particularidades. Yo no dejo de reconocer que en los últimos años ha habido un deterioro social producto de una situación socioeconómica general que ha impactado en el crecimiento, que algunos sectores de la población que antes accedían a determinadas garantías de alquiler ahora no acceden, y eso ha hecho que alguna población termine yéndose a un asentamiento o que se pueda haber generado alguno en ese sentido. Y después hay otro elemento que yo creo que cada vez los canarios le tenemos que destinar más atención, que tiene que ver a los fenómenos demográficos. Canelones, a diferencia del crecimiento demográfico del Uruguay, es el departamento que más crece, y esto tiene, no es que los canarios se reproduzcan en el marco de la pobreza, estamos absorbiendo población directa e indirecta del interior, gente que hoy no encuentra oportunidades, trabajo, vivienda, que no encuentra acceso a una educación, elige directamente vivir a Canelones. ¿Por qué? Porque Canelones tiene características territoriales muy diversas, muy similares en algunos casos, en algunas zonas del departamento, a lo que es el interior del país.
una cercanía con Montevideo, una zona metropolitana con Montevideo. Eso hace que haya gente del interior del país que venga directamente a Canelones, gente del interior del país que primero va a Montevideo y el costo de vida de Montevideo es más alto que el de Canelones, entonces termina recurriendo, y hablo de sectores medios, hablo de sectores altos y hablo de los quintiles más vulnerables, y también hay un crecimiento que lo hemos visto en los últimos años, principalmente en los anillos metropolitanos, y que ahora además hay un corrimiento. Veíamos Barros Blancos, algo de Pando, algo de Las Piedras y La Paz, principalmente Ciudad de la Costa, el crecimiento demográfico de los barrios de Montevideo hacia ahí. Hoy lo estamos viendo en Costa de Oro, ¿tá? Y no están exentos los quintiles más vulnerables. Es decir, la gente visualiza Canelones como un lugar para vivir y un lugar donde los números, y así lo indicará el censo seguramente el próximo año, que Canelones ha crecido. Bueno, justamente hacemos la pausa y luego la misma charlamos acerca de esta experiencia piloto que se viene en el departamento de Canelones vinculado al censo del 2023, igual, ¿es así? Exactamente. Pausa, ya regresamos. En Pollo Campero Sauce cuidamos tu bolsillo con frescura, atención y calidad superior. Pollería, granja, roticería, autoservice y boutique de frutas y verduras. Deleitate con las exquisitas especialidades de la casa. Pollos arrollados, variedad en milanesas, pamplonas y cerdo arrollado. Todo artesanal. Además, con el surtido de los sábados, reclama tu regalito sorpresa. Contamos con cómodo estacionamiento. Calle Francisca Arnal de Artigas a pasitos de la Plaza de Sauce. Pollo Campero Sauce, desde 1980, siempre primero. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Continuamos con agenda abierta y lo decíamos antes de la pausa, por cierto, se ha optado, se eligió a Canelones como experiencia piloto para el censo 2023. Un censo con determinadas modificaciones al habitual o como se venía generando años atrás. ¿Dónde están las diferencias y por qué Canelones? Bueno, primero que nada nos enmarcamos en lo que va a ser el censo 2023, que tiene como 3 etapas, 3 momentos importantes. Se instaló, tuvimos una reunión con autoridades del Gobierno Nacional, del Instituto Nacional de Estadística y particularmente del Censo, y se instaló lo que es un comité departamental que va a dar soporte a el desarrollo del censo. Se eligieron 4 departamentos para hacer un censo experimental. Obviamente, por la población y la complejidad que tiene Canelones, Canelones va a tener un censo en sí mismo. Por las distancias, por la logística, es un desafío bastante particular. A diferencia de muchos departamentos del interior que tienen 2, 3 o 4 grandes ciudades, nosotros tenemos más de 130 centros poblados, tenemos 30 municipios, en algunos casos 70, 80 kilómetros de distancia entre
punto y punto del departamento, y un censista de la costa no va a trabajar en la costa y se va a trasladar al Santoral o a Santa Lucía, o por ejemplo tenemos algunas dificultades y algunos desafíos en Montevideo. Quizás un censista se toma un boleto de 2 horas y puede durante el día circular y acceder a alguna zona, o ingresar quizás a un apartamento y si el tiempo no acompaña poder realizar la tarea, llueve o no. O también, por ejemplo, en algunas zonas del departamento donde son ciudades dormitorio, a la gente la encontrás a partir de las 19 horas, 20 horas, achica mucho los tiempos de encuesta, y lo mismo los fines de semana. Entonces es un desafío muy grande. Se elige Canelones, creo que por obvias razones es uno de los lugares donde hay que ensayar el piloto. Tiene características distintas, sí, va a ser la primera vez y creo que es un efecto regional, donde Argentina viene de un censo mixto. Estamos hablando del típico censo con el censista que va, te visita tu casa y hace toda la entrevista, y la posibilidad de que vos hagas tu autocenso, que vos llenes el cuestionario y automáticamente quedes registrado y el censista al mes siguiente no vaya a visitarte. Estamos hablando de que se eligió la localidad de Lagomar, en Ciudad de la Costa. El precenso sería en octubre del 2022 y ahí se estaría poniendo en marcha el funcionamiento y poniendo a prueba todo lo que es el sistema logístico para los funcionarios que van a hacer la tarea. En este sentido ha evolucionado mucho. Yo recuerdo que en el 2011 hubiera sido realmente difícil si no hubiera sido por el plan Ceibal. Se utilizaban las ceibalitas, ahora van a utilizar celulares con internet en tiempo real, entonces los informes y la información va a ir más rápida. Hay que ver cuánta gente se adhiera al formato digital, eso es un desafío, y ver cómo los censistas luego, quizás en una cuadra haya gente que hizo el formato digital y otro que vos tengas que censar. Entonces también es un desafío que en la cancha veremos cómo afecta ese sentido. Ni que hablar todo lo que tiene que ver con la nube y el soporte de toda esa información, que es distinto. El INE nos contaba que está trabajando en este sentido, y por lo cual va a haber una campaña nacional y también el compromiso, primero, de colaborar en la difusión. Nosotros le hemos planteado el interés de poder intervenir y colaborar y aportar no solo la memoria y la experiencia de un territorio muy complejo, sino alguna pregunta, porque después tengamos presente que esta información es la que condiciona las partidas para los gobiernos, para los municipios, pero también nos da a quienes gobernamos, a quienes estamos en el Estado, pero también al sector privado, una foto de cómo se moviliza, de cómo vive, de los centros comerciales. Te da una foto que te permite después organizarte y obviamente eso impacta en la vida de las personas. En febrero va a haber un trabajo territorial de los equipos que van a estar de alguna manera corroborando la cartografía, esa cartografía que se hace satelitalmente, con que concuerde en el territorio, para que cuando llegue el censista no se encuentre con una sorpresa. Tenemos un diferencial en Canelones, mes a mes el territorio va cambiando, entonces entre febrero y lo que va a ser el censo, abril en formato digital y mayo en formato presencial, bueno, implica una logística muy importante. Quedamos en colaborar, y termino con esto, en el transporte, y le planteamos la voluntad, y esto es un tema estratégico que ellos comparten, la necesidad de que difundamos en lo que tiene que ver con las fuentes laborales, es decir, la contratación de los técnicos que se van a estar capacitando para... En el departamento va a ser clave que la mayor cantidad de censistas vivan en la localidad, conozcan el territorio, y evitar los grandes traslados de la gente por la optimización de tiempo y porque muchas veces estos empleos son empleos que se compatibilizan con otros, entonces tienen que tener una flexibilidad que le permita a la persona dedicarse específicamente en el territorio, y Canelones por sus características geográficas los traslados llevan mucho tiempo. Amengual, metiéndonos directamente a el trabajo en su cartera en particular, ¿qué tanto afectó la pandemia para desarrollar, sin ir más lejos, ciertas intervenciones en espacios públicos? Por ejemplo, ¿cuál fue la zona que por allí quedó más relegada y ahora se está intentando realizar
lo que en su momento estuvo proyectado a comienzos de esta gestión. Y particularmente, además, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Se han priorizado algunas acciones y algunas zonas del departamento. ¿Cuáles son estas y qué tipo de actividades? Bueno, ¿cómo nos afectó la pandemia? Lo primero que nos afectó fue el cambio de las elecciones. El cambio de las elecciones hizo que las nuevas autoridades asumiéramos un calendario corrido. Eso que nos generó que más tiempo con el presupuesto anterior tuviéramos que dar respuesta a una serie de demandas. Eso fue el primer factor. Lo segundo, obviamente la pandemia modificó las lógicas de comportamiento y de relacionamiento. En la pandemia los espacios públicos eran el lugar abierto de encuentro. Recordemos que en algún momento los shopping estuvieron cerrados, que en algunos lugares no hay centros comerciales y que además para poder disfrutar, esparcirse, tener un lugar de encuentro, hacer deporte, recrearte, y nosotros aspiramos que no tengas que necesariamente tener que pagar o tener una capacidad contributiva o determinados ingresos para poder hacerlo. Entonces los espacios públicos de alguna manera se jerarquizaron en la necesidad del encuentro, manteniendo el distanciamiento físico y al ser espacios abiertos en su gran mayoría tenían esa ventaja. Eso implicó un desafío. Nosotros tenemos arriba de 960 espacios públicos que mantenemos y unos 16 millones de metros cuadrados que mantenemos todos los meses. Cada periodo hay necesidad de ir renovando el equipamiento urbano, porque el equipamiento urbano tiene una vida útil, porque además entendemos que no es lo mismo cuando llegó Marcos Jarámbula en el primer periodo, que había una necesidad de la generación de los espacios públicos, porque no había espacios públicos, porque no veíamos inversión pública, porque no veíamos infraestructura, porque no veíamos obra, y esos espacios públicos fueron tomando determinadas dimensiones, en los cuales nosotros le hemos para este periodo dado un énfasis, que tiene que ver con... Nosotros tenemos una concepción, y esto ha sido un pedido del señor Intendente, de generar espacios de convivencia, de inclusión, de integración social. Entendemos que una sociedad muy segregada es el lugar donde el vecino, el hijo del trabajador, del patrón, que capaz que va en un colegio distinto, que capaz que va en una universidad distinta, el laburante que capaz que trabaja en una unidad productiva, porque cada vez son más chicas las unidades productivas, ya no existen las grandes fábricas, tengan un lugar para encontrarse y que sean espacios para toda la familia. Para toda la familia. Nos interesa mucho que sean espacios... Bueno, hoy hay esto antes no lo veía, pero hay una necesidad imperiosa de pistas de skate, por ejemplo. En el parque... No, pero lo ves, o sea, es algo que los gurises te lo piden, y antes era impensable en una plaza hacer una pista de skate. Lo otro, que tiene un aspecto negativo, pero que lamentablemente también se tiene que pensar así, es el mobiliario antivandálico, ¿no? Hoy tenés que instalar una luz antivandálica, una mesa, no sé, un banco, algo que sea de hormigón, sea sólido, porque si no te lo rompen, no te lo llevan. Yo me imagino que también en eso hay que pensar, ¿no? Hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con los rincones infantiles para la primera infancia. También. Lo que son las estaciones saludables. Estaciones saludables que son para toda la familia y que no requiere una experticia física. Estaciones o equipamiento más pensado para jóvenes y el deporte, por ejemplo, lo que son las estaciones de calistenia. Obviamente el mobiliario urbano, que tiene un desgaste habitual, pero para nosotros es muy importante generar procesos donde los espacios tengan una visión integral que incluyan a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos mayores, que contemple una visión que incorpore una mirada de género y que sean espacios seguros, que sean espacios donde uno se sienta libre. ¿Qué pasa con el vandalismo, Mengual? ¿La gente cuida, no cuida? En algunas zonas hemos tenido dificultades con el vandalismo, pero lo que nosotros entendemos por una concepción de defensa de la democracia y de construir participación, pero también pensando en el cuidado, es poder involucrar a la mayor cantidad de vecinos y vecinas. No solo en los casos que recuperamos o creamos un espacio, el diseño del espacio, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a instalar, sino en el cuidado. A veces cuando renovamos el mobiliario, a nosotros nos interesa que puedan participar de la pintada, de la instalación, del pensar el espacio. Cuando los vecinos y las vecinas incorporan que ese espacio es de ellos, lo cuidan de otra manera.
Y muchas veces son los propios vecinos que no le hacen el buen uso del espacio. Entonces, nosotros estamos convencidos que la mejor manera, y tenemos lugares donde así lo indica la realidad, que los lugares donde hemos generado un proceso de participación integral, donde los propios jóvenes y niños participan y los adultos del barrio participan, esos espacios tienen riegos de las plantas, menos deterioro en los juegos, menos vandalización y hemos tenido mejores resultados. ¿Alguna obra en concreto importante, significativa con el fideicomiso? Bueno, el fideicomiso, tengamos presente que la propuesta inicial de la Intendencia era en el entorno del doble del crédito que se accedió. La Intendencia había hecho un planteo de unos 80 y pico millones. No obstante, con estos 40, 45 creo que son, ¿viene algo para su cartera? Específicamente nuestra cartera no, de manera indirecta sí. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos de un realojo, cada vez que hablamos de consolidación de barrio, cada vez que hablamos de calles, de pluviales, de iluminación, está acompañado. Claro. Cada vez que tenemos esta intervención se acompaña desde otras direcciones. Lo mismo en los espacios públicos, nosotros trabajamos mucho con gestión territorial, con acondicionamiento urbano y tratamos, por definición política, institucional, el intendente ha hecho el énfasis, nosotros lo compartimos, pero también por la responsabilidad de optimizar los recursos, que cada una de nuestras intervenciones tenga una respuesta integral de la Intendencia. Entonces involucramos a obra, involucramos a otras direcciones que sí van a tener financiamiento directo. No quiero cerrar, no sin antes preguntándole, en el tramo anterior hablábamos sobre la prevención del tema asentamiento, pero también hay otro aspecto que es la venta absolutamente irregular y ilegal de terrenos, ¿no? Que no sucede solo acá, sucedió en el barrio privado La Juanita en Punta del Este, o sea, no es algo exclusivamente de Canelones, pero me consta que hubo un trabajo minucioso, detallado, en la zona de la Costa de Oro. ¿A qué conclusión se llegó con ese relevamiento, director? Bien, hicimos un plan piloto en Jauregui, donde tuvo una primera etapa donde en una sola jornada recorrimos todos los padrones, recibimos información, luego hicimos un trabajo más focalizado, esa información se está procesando y se está coordinando, hay coordinaciones con Fiscalía, con Policía, con recursos financieros y gestión territorial de la Intendencia. Y ese proceso que nos está dando información para la toma de decisiones, también nos da información para la planificación de lo que es el departamento pensando a largo plazo. Actualmente, mientras estamos reunidos, un equipo está haciendo un trabajo en el norte del departamento con drones y filmando una zona, y antes de que termine la semana vamos a estar haciendo en alguna zona del departamento, no puedo adelantar, pero sí una nueva intervención, quizás una escala más chiquita, pero un espacio, un balneario entero, quizás dos, si nos alcanza la jornada, porque eso no fue un acto específico y aislado, sino que es en el marco de una planificación que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de las dunas, lo que tiene que ver con el tema de la presentación de los permisos de construcción, la planificación y los procesos correctos que tiene que tener el departamento. Rodrigo Mengual, director de vivienda del gobierno de Canelones, un gusto haber charlado esta noche con usted. Un placer saludar a la audiencia y esperemos estar inaugurando alguna pista de skate con usted. Sí. Tenemos una en el Parque Artigas y en la costa hay varias también, ¿no? Y me consta que hay varios pedidos. Hay uno, es más, le digo más, hay uno para acá enfrente, a los estudios de la televisión local, le han pedido una pista de skate. Bueno, lo revisamos, pero... Gurises organizados, que eso además es importante. Usted habla de la participación, gurises organizados. Yo le creo, que esté enfrente al estudio no es pura casualidad. No, yo skate no, gracias. Pero reconozco que es una necesidad, ¿no? Amigas y amigos, el agradecimiento a ustedes también por haber estado una vez más allí, del otro lado de la pantalla, presentes con Agenda Abierta. Será hasta la próxima, que pasen bien, chao.